Buenas tardes a todos, estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, en cuarentena. Estamos ensayando un sistema nuevo de hacer un video a través del Skype, teniéndolo acá, acá costado al amigo Garayalde. Voy a tratar de ponerme de costado como para poder verle la cara. En donde, bueno, los dos en cuarentena, él en su casa, yo en la mía. En donde obviamente ante los distintos requerimientos de nuestros amigos que están tremendamente pendientes de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo con esta pandemia, con este maremoto internacional, bueno, saber cuál es nuestra opinión respecto de lo que está pasando. Y yo quiero resumir una vez más, sintetizar lo del video anterior y contrastar claramente con todas estas posturas conspiranoicas que han estado surgiendo en estos días, ¿no? Y que tú también las habrás escuchado, ¿no? Estas posturas conspiranoicas de Gates, de Soros, que cada día una nueva, distinta, ¿no? Y yo lo que quiero explicar aquí a nuestros oyentes o nuestros televidentes, en dónde se origina todo esto y qué hay detrás de todas estas posturas conspiranoicas, porque no son de ningún modo el producto de lo que podríamos llamar el delirio de trasnochados que están cansados de la cuarentena, que se ponen a divagar, a inventar y bla, bla, bla. No, es una cosa claramente premeditada y se enmarca dentro del contexto de la guerra de civilizaciones, que eso es lo que nosotros queremos explicar aquí. Pero antes quiero hacer una breve síntesis. Nosotros consideramos que esta pandemia es el producto de la situación crítica, terminal del mundo moderno, no de la humanidad. Es el hombre moderno que se encuentra en una situación de colapso. Ha sido el mismo mundo moderno el que ha originado esta pandemia, debido a la circunstancia por la cual este mundo se ha desarrollado de manera absolutamente irracional, destructivo, ha puesto a la economía como el destino principal del hombre, ha destruido la naturaleza y por lo tanto ha suscitado toda una serie de fuerzas oscuras que si nosotros no tuviéramos que asociar con la religión, que yo sé que es un tema que vos manejás mucho, es un poco la reacción de lo sagrado en contra de esta profanación absoluta del mundo moderno. Nos hace recordar, bueno, por supuesto, Sodoma y Gomorra, indudablemente, el diluvio universal. O sea, nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Nosotros no creemos, y aquí es donde nos contrastamos contra todas estas teorías conspiranoicas, que esto sea una cosa premeditada, que esto sea una cosa que ha sido hecha a propósito, como dicen principalmente las distintas teorías conspirativas de las cuales vamos a hablar, ¿no? No sé vos qué querés decir al respecto, qué opinás con respecto a este tema. Acordate que tenés plena libertad para hablar, no te tengo que ceder la palabra. Sí. Bueno, adelante. Totalmente de acuerdo. Esto que estamos viviendo digamos, son tiempos muy especiales los que estamos viviendo justamente, y en este momento de pandemia, en este momento en que la humanidad entera está pendiente de esto, ya no es un acontecimiento en el cual uno puede tener, por ejemplo, una tercera posición, como en el mundo bipolarista, de dos naciones hegemónicas que se competían por el dominio del mundo, y nosotros teníamos que ver si optábamos por uno o por otro. No, esta pandemia nos metió a todos en un mismo problema y ha puesto en jaque nada más ni nada menos que el sistema económico internacional. Exacto. Que es lo que estamos nosotros rechazando desde el pensamiento booleano, que todo este sistema económico, cultural, político, algún día tenía que encontrar una pared sobre la cual chocar. Y esta pandemia está mostrando tremendas debilidades de todo este sistema. Así que bueno, bienvenido sea esto que está ocurriendo, más allá de que hay gente que realmente la está pasando muy mal. Pero aquí el problema es el sistema. Exactamente, o sea, el mercado no sirve, en pocas palabras, para resolver nuestros problemas.
O sea, tiene que haber una economía dirigida. Entonces algunos nos acusarán de socialistas. El señor Zizek, ¿no? Zizek, ¿no? Zizek se llama así. Zizek, el esloveno del cual hemos hablado en otras oportunidades, dice que hay un retorno hacia el socialismo. Yo no sé si es propiamente así, o sea, lo que es cierto que hay una... o sea, las teorías que hablan de la libertad absoluta del mercado, bueno, ahora entran en crisis. Porque fíjense, se habla de salir de la pandemia, pero si se sale de la pandemia, perdón, de la cuarentena, si se sale de la cuarentena, bueno, desde ya, ¿qué va a suceder? Como pasa justamente, los países ultraliberales como los Estados Unidos no pueden soportar vivir en cuarentena, no lo soportan. Entonces acá, ¿qué pasa? Salen, se agolpan multitudinariamente. Hoy nos enteramos que en las playas de Florida se abarrotaron totalmente de gente, o sea, gente desesperada porque no podía estar en su casa, ¿no? Entonces se agolpan las playas, se apretujan y bueno, y se contagian. Porque el hombre moderno, y a mí me causa gracia todos estos movimientos que ha habido en Estados Unidos, exaltando la libertad, y todo, ¿cuál es la libertad de esta gente? ¿Cuál es la libertad del hombre moderno? El hombre moderno no es un hombre libre, esto hay que decirlo con claridad. El hombre moderno es un hombre esclavo del consumo, esclavo de la droga, del sexo, o sea, de todas las mayores degeneraciones, e incluso esclavo del trabajo, porque está poco en su casa. Entonces, el hecho de estar obligado a vivir en el hogar, bueno, lo aterra al hombre moderno, no lo soporta, y justamente las sociedades más tecnológicas y las sociedades más vinculadas a este demonismo de la economía son aquellas que menos soportan la cuarentena. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, y no es casualidad que son las sociedades más contaminadas, y son las sociedades en donde, como en Estados Unidos, tenemos actualmente el índice de contagios mayor del planeta. Un tercio de los contagiados del planeta están en los Estados Unidos, ¿no? Y la cantidad de muertos es arrolladora, y muchos muertos y muchos contagiados no se sabe que existen, porque como dice muy bien, yo hoy leía un excelente reportaje que se publicó, bueno, voy a decir el medio, página 12, que no es simpatía, no es de mi simpatía, pero tengo que reconocer que por ahí aparece algo interesante. Entrevistaron hoy a una inmunóloga, ¿no? que trabaja en París, Argentina, y ella explica que una de las características principales que tiene esta enfermedad es que contagia antes de que se desarrollen los síntomas en las personas, porque la gripe contagia cuando se han desarrollado ya los síntomas en el enfermo. Entonces, eso es lo grave, porque cualquiera puede estar contagiando hoy en día, es peligrosísima por eso. Entonces, el único remedio, dice ella muy bien, que hay para combatir esta enfermedad, no habiendo vacuna, es la cuarentena. Ahora, a todo esto, yo quiero resaltar aquí lo que hemos estado escuchando últimamente, que es directamente aterrador. Porque ha salido toda una propaganda, que yo después voy a decir quiénes son los que están detrás de todo esto, toda una publicidad en contra de las vacunas, y diciendo, ¿no?, que todo esto ha sido promovido por el señor Gates, alegando dos excusas totalmente infantiles. Una, que el señor Gates hace 5 años previó que iba a haber una pandemia. Ahora, prever que va a haber una pandemia no significa que la va a provocar, porque entonces con ese criterio todos los pronosticadores serían responsables de las lluvias, de las catástrofes climáticas, etcétera, etcétera. Pero aparte... Además que no es la única persona en el mundo que alguna vez predijo una pandemia. Exacto, la predijo Bush y la predijo Obama, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero yo quiero llegar a lo siguiente. Ellos dicen, la tesis es que él desencadenó la pandemia para después vacunar a las personas y ponerles un microchip, ¿no? Y lo asocian esto con las famosas antenas 5G, que habrían sido puestas a propósito
para controlar a las personas vacunadas con el microchip y para darles órdenes. Ahora, yo quiero llegar a lo siguiente. Esto es tan endeble, este argumento, ¿no?, que por supuesto está todo ligado a datos así, pseudocientíficos, así, porque todas estas posturas se asocian con una pseudociencia, con una pseudo-seriedad científica que no la tiene para nada. Inventan estadísticas, dicen murieron tantos millones, cuando en realidad después uno las analiza, son muchos menos, etc. Bueno, hay una tal, creo que la citamos en un programa de radio, esta doctora Brodolino, que también está en este tipo de cosas. Bueno, ahora fíjense que si yo me pongo a pensar en lo siguiente, si el señor Gates tiene deseos de producir una hecatombe de este tipo, bueno, lo menos que va a hacer, lo último que va a hacer es anunciarla, es lógico. Sería lo mismo de que yo quiero asaltar un banco y sé que hay una deficiencia de seguridad en ese banco y lo anuncio. Es ridículo eso. Ningún asaltante, ningún delincuente anuncia el delito que va a cometer. Eso es indudable eso, ¿no? Sí, ¿qué ibas a decir? Esa es la lógica más profunda del pensamiento conspirativo, sí, que tanto nos lleva al inmovilismo. Exacto. O sea, yo nunca voy a poder hacer nada para cambiar las cosas, porque el otro me crea el problema y me da la solución. Así, si hay algo, lo ocasiona ese ente hegemónico, ese, por así decirlo, ese dios en la tierra, sí, que son los políticos, son grupos de intereses, que me generan el problema y me dan la solución. Entonces nunca tengo respuestas. Esa es la teoría conspirativa, sí, que lleva indefectiblemente a un inmovilismo en las ideas. No, y que todo lo que ocurre, que puede ser bien intencionado, siempre dice, esto debe haber ocurrido por tal y tal razón. Y nunca, y siempre encontrar una explicación conspirativa a hechos concretos. Lo hablamos del tema de las Torres Gemelas, lo hablamos del tema de las luchas del Islam por independizarse, claro, no debe estar financiado por Estados Unidos, debe estar financiado por esto, por lo otro, el tema del medio ambiente. Por eso, es una lógica. Juan Manuel, yo lo que quiero decir que esto es parte del sistema. O sea, al sistema lo que más lo perjudica y aterra es lo que dijimos al comienzo, demostrar que hay una situación que se le escapa de su control, que no pueden controlar una pandemia. Entonces, la mejor solución para contrastar con esta terrible realidad, porque no hay nada peor que demostrar la impotencia de alguien. Entonces, es preferible mostrar que hay un plan siniestro detrás de todo esto, porque es la explicación por la cual se dice que esto está bajo control, está manejado, lo controla el señor Gates. Ahora, por eso esto admite dos explicaciones. Una es esa y otra es el ridículo de esta teoría, porque evidentemente echa agua por todos lados, ¿no? Porque, o sea, cuando alguien se pone a discutir con esto, resulta ser que es un defensor de Gates, ¿no? Y de ninguna manera uno es un defensor de Gates. Ahora, si el señor Gates se pone a promover vacunas, bueno, yo no tengo por qué estar en contra de las vacunas, porque las vacunas han demostrado ser el único procedimiento por el cual la humanidad pudo vencer una determinada enfermedad. O sea, todas las enfermedades, todas, las grandes epidemias que tuvimos, la viruela, el sarampión, la tuberculosis, la polio, todas fueron vencidas por la vacuna. Es indudable eso. Hay vacunas que no se dan más actualmente. Por ejemplo, la de la viruela. Yo cuando era muy chico me acuerdo que te inyectaban la vacuna de la viruela, te salió una pústula en el brazo. Eso no se hace más porque desapareció la viruela, gracias a la vacuna. Entonces, que el señor Gates financie la vacuna y que sea un multimillonario, bueno, eso no quiere decir que tenga malas intenciones. ¿Por qué no puede haber un multimillonario que es benefactor? ¿Por qué no puede suceder eso? ¿Por qué todas las personas que se han hecho ricas tienen que ser forzosamente seres maliciosos que tienen segundas intenciones y que quieren destruirlo todo? Lo vivimos acá en la Patagonia cuando vino este famoso señor Tompkinson, que compró hectáreas y todos decían, son los judíos que se quieren quedar con la Patagonia. Y este hombre era simplemente un ecologista, un benefactor. O sea, una persona que quería comprar tierras para convertirlas en parques nacionales
y de paso evitar que el capitalismo rapaz del propio país se pusiera a contaminar el medio ambiente de su país y entregarlas después al Estado. No se quedó con las tierras, las entregó. Bueno, ¿por qué no puede haber un caso de una persona que está poniendo dinero para que se desarrollen las vacunas? Ahora, yo quiero llegar a esto. Todo esto no es para nada inocente, porque hay que saber de dónde viene este asunto. Aunque parezca mentira, uno a veces se pellizca porque no puede creer que pasen estas cosas. O sea, uno no puede creer a veces que puede haber tanta malicia y tanta maldad como para poder estar creando en la gente la idea de que no hay que vacunarse, o que hay que salir afuera y contaminarse, como dicen algunos. Algunos han llegado a decir incluso, hay un señor Barzaghi que lo dijo, acá coinciden tanto izquierdistas como nacionalistas, coincide Vargas Llosa con Caponetto, por ejemplo. A mí me llama la atención esto. Tanto Caponetto como Vargas Llosa dicen que hay que salir de la cuarentena. Los dos dicen eso, que hay que salir de la cuarentena. Es increíble, con argumentos distintos. Caponetto es por la cuestión de las misas católicas, ¿no? Que él quiere ir a misa, él solicita en sus escritos, no escritos, sino en sus speeches radiales o televisivos, él dice que él critica eso de que entreguen la ceniza de los cadáveres, se queja porque no entregan el cadáver contaminado a las personas a fin de que se pueda contaminar el familiar también. O sea, es una cosa increíble las cosas que llegan a decir estas personas. Ahora, indudablemente, con argumentos distintos, dicen en última instancia lo mismo. Vargas Llosa dice eso porque dice que se están conculcando las libertades con la cuarentena. Ahora, yo me pregunto, primero, que la vida vale más que esa pretendida libertad. Y segundo, que el hombre moderno, como dijimos al comienzo, no es libre, no es un ser libre, es un esclavo. Entonces, en última instancia, uno tendría que decir que esta cuarentena le está entregando ciertas libertades de las cuales antes no disponía para nada, ¿no? Evidente. Entonces, la esencia, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Que funcione la economía correctamente? ¿O que brinde ayuda material, espiritual a su pueblo para elevarlo? Exactamente, exacto. Y aparte del Estado se tiene que hacer cargo en estos momentos de la economía, de la alimentación de la gente. Fíjense, por ejemplo, en estos momentos un Estado tradicional lo que tiene que hacer es ocuparse de eso principalmente. Ante una situación de emergencia tiene que ser el organismo que se encarga de que todo el pueblo esté alimentado. Eso es una función elementalísima del Estado. No puede entregar solo al mercado o iniciativa privada. Tiene que ser el Estado el que se ocupe de eso. Evidente. ¿Sí? Nos van a acusar de comunistas, pero cuando hay que expropiar algo que está usufructuando a costa de los ciudadanos, hay que expropiarlo. Pero eso es de la tradición, siempre la tradición considera así. No vamos a estar defendiendo la propiedad privada en el momento en el cual la gente se está muriendo de hambre. Es ridículo eso, ¿no? O sea, acá hay que dar prioridad a la vida de los habitantes. Y si es necesario confiscar, hay que confiscar, por supuesto. No lo vamos a negar eso. Lo que pasa es que no tiene que ser una situación de habitualidad eso. O sea, esto tiene que ser algo excepcional, determinado por la enfermedad, ¿no? Eso es indudable. Bueno, pero yo quería llegar a quiénes son estas personas. Acá hay que hablar claramente de que existe hoy en día en el mundo una estrategia geopolítica, para utilizar los términos muy afines a estas personas, por la cual se quiere destruir una sociedad, se quiere avanzar sobre lo que quedan de los valores de nuestro mundo occidental, que son muy pocos pero que aún están, y hacerse del poder en el planeta. Y yo me quiero referir explícitamente que no es una casualidad que todas estas teorías conspirativas hayan salido del riñón del señor Putin, porque sus principales agentes que tiene aquí en el mundo de habla hispana, en Europa, en distintos lados, que son este movimiento eurasiático, el señor Dugin, gran defensor de Putin en su momento, después vamos a explicar qué ha pasado últimamente, son aquellos que están difundiendo estas teorías. No es casual que el que las haya difundido hace poco haya sido el subordinado que tiene, el colaborador principal que tiene, que es este señor Leonidas Savin. Si el amigo Carlos nos pone la foto,
es una buena manera de identificar a estas dos personas, que es el que ha sacado notas explícitamente diciendo todo esto, diciendo que, hablando de gays, hablando de que no hay que vacunarse, diciendo que lo que se quiere hacer es controlar a las personas, ¿no? Primero el señor Dugin empezó a hablar de Soros, que también dijo que era la persona que difundía la enfermedad para disminuir la población mundial, en fin, toda una serie de dislates absolutos, pero salieron de ahí principalmente, porque indudablemente, acá hay que decirlo con claridad, Rusia, a través de sus ideólogos, principalmente sus hackers, porque estos son hackers propiamente, intenta desarticular totalmente nuestras defensas, intenta ocupar el mundo, intenta avanzar, generar hegemonías. El señor Dugin dijo que era optimista al comienzo, ¿no? Porque creía él que evidentemente la pandemia iba a afectar solamente al mundo occidental y no iba a afectar a Rusia. Él decía que esto iba a terminar bien porque iba a desaparecer la globalización, o sea, el mundo de Soros, e iba a triunfar el mundo multipolar a través de la hegemonía rusa llevada adelante por Putin, que es, él siempre ha dicho que para que la multipolaridad triunfe, tiene que haber un poder hegemónico representado por Rusia que permita el triunfo de la multipolaridad. Bueno, ha pasado que Rusia está en estos momentos en las últimas, ¿no? También por la pandemia. Y ha sucedido también que el señor Putin no ha cumplido con las expectativas que ha abierto el señor Dugin, ¿no? No se ha puesto a la cabeza y hoy nos encontramos con que está prácticamente escondido. No está en las primeras planas, está en un búnker evitando contagiarse, porque parece ser que el contagio de la pandemia es muy grande, entonces él se quiere preservar y se ha prácticamente borrado de escena, ¿no? Pero por supuesto sigue asociado a su amigo Trump, ¿no? Que es en última instancia el emisario de Putin en los Estados Unidos. Esto hay que decirlo también, ¿eh? O sea, Rusia logró meter a un presidente que le responde, que es el señor Trump. Hoy salió una declaración conjunta firmada por Putin y por Trump, en donde realizan un recordatorio de lo que fue el encuentro que se operó en la Segunda Guerra Mundial entre tropas rusas y tropas norteamericanas en el Elba, en el año 1945. Es la primera vez que sucede eso. Claro, como no puede hacer el gran desfile del 9 de mayo, el señor Putin, entonces hacen esta celebración, pero que es muy sugestiva, porque claro, se están apoyando recíprocamente Putin y Trump. Trump tiene una situación muy complicada en su propio país, porque ha demostrado una ineficiencia pero absoluta, aparte diciendo cosas totalmente descabelladas, como que iba a ser capaz de vencer la enfermedad a través de la inyección de detergentes, de desinfectantes, o sea, toda una serie de cosas disparatadas totalmente. Así que yo lo que pienso es que esto obedece a ese plan. Y hay una serie de emisarios que tenemos aquí en la Argentina, también de los cuales yo me quería referir, porque el que también sostiene estas cosas, hay un canal televisivo, ¿no? que es un canal que agrupa a güelfos y a nacionalistas güelfos, a nazis y a otros más, que está difundiendo todas estas teorías, a través de esta doctora Brodolino, el señor Salvucci. Salvucci casualmente en un reportaje que yo te mandé, no sé si lo has escuchado, habla de cuál es el gran problema que tiene, dónde están los grandes centros del poder mundial contra el cual hay que combatir. Fíjense, habla de Estados Unidos, de Nueva York, de Londres, del Vaticano y de Jerusalén, pero no dice nada de Moscú. Es gracioso esto, ¿eh? O sea, si hay un poder imperial actualmente, es el poder ruso. El poder ruso que no tiene escrúpulos, porque bien sabemos que ha envenenado a opositores en el exterior, a espías, ha mandado espías
para asesinar opositores. O sea, esto no pasaba ni siquiera en la época de Stalin. Stalin no mataba, salvo el caso de Trotsky, pero Stalin no mandaba a matar a gente en el exterior. Acá se calcula que el señor Putin ha asesinado por lo menos a unos 50 opositores en el exterior. Es grave eso, algunos fracasaron. Y, en fin, es todo un tema. No sé si quieres agregar algo al respecto, porque te noto muy callado y muy poco participativo. No, escuchando un poco. Interrumpime, no es necesario que me escuches todo el tiempo. Sí. Le aviso nomás que quedan unos 5 minutitos de programa. Nada más. Y yo quería hablar del señor Carena, entonces no vamos a hablar de Carena. Lo vamos a tener que dejar para otro programa. Porque justamente, de paso, yo quiero explicar acá que lo quería vincular un poco con toda esta circunstancia. Hay un muchacho al cual yo le tengo aprecio porque ha sacado un libro sobre el gibelinismo, ¿no? Que es un libro muy bueno, muy recomendable. Acá yo tengo una fotocopia, ¿no? Algún día que yo lo conozca personalmente me va a dar su libro, ¿no? Pero yo lo tengo en fotocopia, que se llama Jesucristo, Príncipe Hiperbóreo. Bueno, en este libro el amigo Carena, lo tengo de amigo en Facebook, por eso lo llamo amigo Carena, ha puesto cosas muy interesantes del gibelinismo, ha tomado como base un texto que nosotros traducimos de Attilio Mordini, y bueno, si bien cometió el desliz de no citarnos a nosotros, pero reprodujo textualmente por 2 páginas por lo menos un texto nuestro sobre el gibelinismo, porque nosotros consideramos que el gibelinismo es a nivel político la expresión propia de la tradición. Y bueno, el tema es que yo lo que quiero decir que ese video, a mi entender, no está a la altura del libro que él ha escrito, porque el gibelinismo que él plantea en ese video queda tremendamente diluido, tremendamente poco descafeinado, ¿no? O sea, totalmente disuelto de su versión esencial, ¿no? Así que indudablemente para nosotros resultó una sorpresa, ¿no? Y bueno, y sí, más sorpresa todavía haber escuchado que el señor Carena diga, y refiriéndose a nosotros de manera crítica, que el padre Membiel no era güelfo. Cuando sí hay un autor estrictamente güelfo, es justamente el padre Membiel. ¿En qué consiste la gran diferencia entre lo güelfo y lo gibelino? Para decirlo de manera muy sintética, en todo caso dejarlo para otro video, porque 2 minutos nos quedan. Bueno, la diferencia principal es que el gibelinismo considera que lo político está vinculado con lo sagrado y que el emperador, el gobernante, es también pontífice como el papa, y que la figura del emperador está de alguna manera incluida en la misma divinidad, y que tiene que ver esto con el concepto trinitario del Dios que se encarna en el hombre, en donde lo humano está incluido en lo divino. Y bueno, y al mismo tiempo también el gibelinismo se asocia con la postura esotérica de considerar de que no es solo la religión cristiana la verdadera, sino que hay distintas manifestaciones de la religiosidad que se pueden expresar de manera distinta de acuerdo a la diversidad propia del hombre. El ser humano evidentemente tiene lenguas, tiene razas distintas y obviamente también tiene religiones distintas. Se habla acá de la unidad trascendente de las grandes religiones. El güelfismo, en cambio, es exclusivista, y en eso el padre Membiel era güelfo, porque el padre Membiel escribe una obra que se llama De la cábala al progresismo cristiano, en donde todos los que no son católicos como él somos cabalistas. Guénon era cabalista, él no habla de ébola porque no alcanzó a conocerlo posiblemente, pero para él Guénon era luciférico, lo dice en el libro Guénon es luciférico. O sea, todos los que no son católicos de su línea son personas excluidas y bueno, condenadas en última instancia. Bueno, esto no es la postura gibelina. La postura gibelina es una postura abierta que no considera que
hay una sola religión verdadera, sino que en el hombre la religiosidad se expresa de manera distinta según los distintos pueblos y las distintas comunidades. Nosotros, por ejemplo, no queremos convertir a nadie, no queremos convertir a los judíos. La idea esa de que, como dice el padre Membiel, de que la historia termina cuando se convierte a los judíos, nosotros no la rescatamos para nada. Bueno, en fin, habría muchas cosas, pero yo me doy cuenta que se nos ha ido el programa, así que en todo caso lo dejamos para otra oportunidad, y yo le invité al amigo Carena a si quiere tener un debate. Esto puede servir como un anticipo de las cosas que se pueden decir, pero yo lo que quiero sintetizar es que así como ha habido algunas figuras que se han encargado de diluir, por ejemplo el señor Dugin ha diluido la figura de Évola de acuerdo a intereses que no tienen nada que ver con la tradición, sino con la ideología prorrusa que él sostiene. Bueno, acá se nota que hay un gibelinismo reducido a categorías güelfas, ¿no? Eso es lo que a mí me ha parecido. No sé si tú tienes algo que decir de esto. No, bueno, yo creo que en el caso de Lucas Carena, el libro es muy bueno. Ataca corrientes que han tenido muchísimo éxito, acá, principalmente en Argentina y en España, y él las ataca muy bien. Y para mí creo que lo más valioso que ha hecho Lucas es volver a plantear el debate, que en su momento, cuando lo planteamos nosotros, ya más de 10, 15 años atrás, de alguna manera nos cerraron la persiana. Sobre estos temas de güelfos y velinos no hay que hablar. Es un tema escabroso. Y me lo dije, a mí me lo decían personalmente, diciendo, no, en esas cosas no hay que ocuparnos. Claro. Bueno, ahí está el meollo de la crisis de Occidente, de la relación de la política y la religión. El conflicto entre güelfos y gibelinos. Por supuesto. Es fundamental. Y los güelfos acá en la República Argentina están con los rusos, esa es la realidad, porque han traído al señor Dugin a hablar a la CGT, lo han puesto como una especie de ideólogo del peronismo. Aclaremos que los güelfos en este país, el movimiento güelfos es como una masonería que existe dentro de la iglesia, que actuó en la historia. Bueno, en 1955 participó del golpe en contra del peronismo. Fue un sector güelfo, el de Lonardi, el que tomó el poder en un primer momento y luego fue desplazado. Pero después, con el tiempo, se fue reconciliando con el peronismo. Yo como lo conocía al padre Membiel, recuerdo que él pasó de una postura duramente antiperonista, que yo compartí siempre y sigo compartiendo, a una postura abierta hacia el peronismo, y bueno, y terminó habiendo como una especie de colaboración entre güelfos y peronistas, que se da actualmente. Y esto se asocia también con esta cercanía que tienen hacia Rusia, que se expresó a través de un autor güelfo, el padre Sáenz, que ha escrito un libro que exalta a Rusia, y en otras publicaciones como Patria Argentina, que se decía que Putin era prácticamente la expresión del tercer secreto de Fátima. En fin, hay toda una movida por la cual los güelfos están actualmente asociados tanto a la derecha conservadora que hay en Estados Unidos, primero Bush y ahora Trump, cuanto a este neocomunismo que sucede actualmente. Y bueno, y también lo tuvimos, recordemos, en la época de Menem, cuando el movimiento güelfo fue uno de los gestores principales del acceso de Menem al poder. Entonces, ahora a través de una serie de medios televisivos, entre otras cosas se dedican a, como una vieja técnica, de aquello contra lo cual no se quiere combatir de frente, se lo trata de incorporar al propio patrimonio. Entonces, por un lado han hecho un programa tiempo atrás de Évola, donde apareció un Évola descafeinado del estilo de Dugin, al servicio de... así como la masonería lo hacía con Guénon, la masonería solía incorporar a Guénon a sus propias filas. Recordemos que tuvimos presente el famoso programa, la famosa conferencia del profesor Corbière, Guénon y Marx, o sea, incorporaban a Guénon al patrimonio del marxismo y de la masonería. Y bueno, y ahora también, o sea, con Évola y en alguna medida, bueno, a mí me preocupa que el señor Carena, que ha vinculado a Membiel con el gibelinismo, no sea también un intento de incorporar el gibelinismo a la misma estructura del güelfismo.
o sea, de este movimiento güelfo que ha sido tan negativo y tan nefasto en la historia argentina. Así que es una inquietud y bueno, sería interesante a lo mejor tener un debate con el señor Carena, que desde ya lo invitamos a tenerlo. Esto ha sido nada más que un atisbo. Bueno, tú me dices que estamos muy avanzados en la hora. Más o menos, ¿cuántos minutos llevamos? Y serían 35 minutos. Ah, bueno, teníamos un poquito más. Yo pensaba que íbamos a... yo te decía entre 30 y 40 minutos. Bueno, así que, bueno, vamos a redondear un poco entonces en los minutos finales. Y retornando al tema anterior, que fue el comienzo del programa, y nosotros pensamos que estas teorías conspirativas no son inocentes. Obedecen a una estratagema propia de los grupos de hackers dirigidos directamente desde Moscú, con la intención de desarticular nuestra sociedad. No es tanto, el problema nuestro no es tanto la desarticulación del mundo moderno, que en última instancia no nos interesa mayormente, sino la supervivencia del orden tradicional, porque para nosotros la vida es un bien que tiene que ser defendido y hasta las últimas consecuencias, porque a diferencia del moderno, para el cual la vida es algo que se termina en sí mismo, es el medio idóneo por el cual el hombre puede alcanzar la dimensión de la eternidad. O sea, la vida es un instrumento fundamental para el hombre de la tradición. Entonces, por eso tenemos que estar defendiendo la vida y tenemos que luchar en contra de la enfermedad, en contra de la pandemia. Esa es la razón principal. Entonces, pero en estos momentos hay sectores que tratan de utilizar esta pandemia para sus fines políticos espurios y nefastos. O sea, es realmente algo sumamente nefasto y despreciable que exista hoy en día un imperialismo como nos hace recordar a los antiguos mongoles, que cuando querían conquistar una ciudad lanzaban cadáveres infectados. Bueno, Caporetto lo agarraría el cadáver infectado porque dice que hay que recibir los muertos, no hay que incinerarlos, ¿no? Pero los mongoles cuando querían conquistar una ciudad lanzaban cadáveres infectados, o sea, con los cadáveres infectados infectaban la población para poder ocuparla después, ¿no? Es increíble eso, pero sucedió realmente. Entonces, acá estamos viviendo eso, estamos viviendo un proceso por el cual se trata de destruir las defensas que pueda tener este mundo occidental, lo que queda del mundo occidental, para los fines de reimplantar un régimen tiránico y totalitario como fue el comunismo en su momento y que ahora aparece bajo formas totalmente así light, pero que son exactamente lo mismo. El señor Putin reivindica la figura de Stalin, eso es clarísimo. Y no es casual esa constante reivindicación de la guerra patria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es una cosa de menor cuantía, es indudablemente algo fundamental. En fin, así que esa es un poco la idea que nosotros queríamos dar, más allá de todas las críticas que hemos hecho a la conspiranoia. Queremos decir que la conspiranoia no es inocente. La conspiranoia obedece a un plan siniestro que tiene que ser denunciado y que nosotros hemos tratado de hacer aquí. Y así que nos veremos en el próximo programa, en donde trataremos más en detalle la cuestión esta del gibelinismo, porque es un tema que nos interesa en gran medida. Nos preocupa, yo vuelvo a decirle al amigo Carena, nos preocupa que con el gibelinismo se quiera hacer lo mismo que se ha tratado de hacer con Ébola, que han fracasado, incorporarlo al patrimonio de otra cosa que no es propiamente el gibelinismo, sino que es un güelfismo disfrazado, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar aquí. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.